Mi nombre es Jin y hoy os traigo unos bao buns o unos baosis de natilla. Este dulce es muy típico del sur de China. Es un bocadillo relleno de natilla que se hace al vapor. Si queréis ver esta receta, dentro vídeo. Lo primero que vamos a hacer es preparar la levadura. Vamos a coger la levadura en agua templada y la levadura tiene que ser levadura de panadero, que si lo veis es como de color gris, no sé si se ve bien en la cámara, y son como unos pequeños filamentos. Vamos a echar en agua templada, no muy caliente, porque si está el agua muy caliente lo que vamos a hacer es que la levadura no va a hacer efecto. Y lo vamos a mover bien. Una vez que esté todo bien mezclado, vamos a echar el azúcar y vamos a echar también el aceite. Puede ser de oliva suave o aceite vegetal. Y lo vamos a mover todo bien. Lo vamos a dejar unos 10 minutos para que la levadura comience a hacer efecto. Hemos cogido un bol que sea suficientemente grande y hemos echado la harina. ¿Qué harina vamos a usar? Harina de trigo normal. Yo en este caso estoy usando la marca Alison. Es harina blanca y es Strong White. Sería la harina ideal. Y a mí la verdad esta marca de harina me gusta bastante. Bueno, pues una vez nos ha creado burbujitas la levadura, como se puede ver, es que sí, está haciendo efecto. La vamos a mover un poquito y ahora la vamos a ir agregando poquito a poco nuestra masa y vamos a ir moviendo. Una vez que lo hemos mezclado todo bien, ya no nos haría falta los palillos o el tenedor o lo que tengamos para amasar, y vamos a empezar a amasar a mano dentro del bol. Una vez la masa ya no se pega en el bol, la hemos pasado a la mesa, que está limpia, y vamos a amasar aproximadamente unos 10 minutos. Veréis que es una masa muy agradable de trabajar y que no se queda pegado tanto en las manos como en la mesa. Hay que trabajarla muy bien, pero es muy agradecida porque no se queda pegada. Una vez bien amasado, lo hemos vuelto a llevar el bol y hemos puesto el fondo con un poquito de harina para que no se pegue. Vamos a taparlo con papel transparente, el bol, y lo vamos a tener aproximadamente entre 45 minutos y una hora. Mientras nuestra masa va levando, vamos a ir preparando la especie de relleno o custard, como lo queramos llamar. Vamos a echar la leche, echamos también la esencia de vainilla, la cucharadita de esencia de vainilla. Yo en este caso estoy usando esta marca y la he comprado en Morrison. Echamos el azúcar, echamos los huevos, la yema del huevo, de los huevos que vamos a usar. Echamos también la mantequilla. Vais a ver que es muy fácil de hacerlo. Vamos a mover un poquito, que se integre todo. Y ahora vamos a ir echando la maicena o harina de maíz. Yo en este caso en Reino Unido se llama corn flour y se compra en cualquier supermercado. Vale, la voy a guardar ahí.
La vamos a ir echando poco a poco y vamos a ir mezclando hasta que más o menos se disuelva. Y ahora todo esto lo vamos a llevar al fuego. Vamos a ir echando más harina. Vamos moviendo. Y vamos a terminar de limpiar el cacharrito. Con la maicena, que no quede nada. Perfecto. Movemos bien y ahora nos vamos a ir al fuego una vez esté todo bien integrado. Bueno, nos hemos desplazado al fuego y ahora a fuego medio bajo tenemos que mover hasta que se espese, pero hasta que se espese que lo vais a ver. Increíble, vamos, es una pasta. Pero está muy bueno el relleno, aparte que es la única forma de que el relleno quede y no se salga. Si vemos que la leche se empieza a coger abajo, levantamos el cacharro, movemos, apagamos un poco la candela, pero que no se nos pegue, ¿vale? Por eso es importante que estemos ahora moviendo hasta que esto sea una buena masa, un buen pegote. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? La última vez tardé como 12 minutos en hacerlo. Así que nada, paciencia, ir moviendo a fuego medio bajo es importante. Y si vemos que se nos pega debajo, movemos el cacharro para que no se nos pegue. Bueno, han pasado como unos 6-7 minutos y he apagado el fuego porque ya con el mismo calor ya está genial. Veis que es una masa que es bastante pegote. Bueno, vamos a seguir moviendo para eliminar el mismo calor que tiene la masa, que se compacte aún más. Moviendo un poquito más. Bueno, una vez ha quedado, ¿veis? Esta pasta que es imposible básicamente deshacer, pues esto es lo bueno para rellenarlo y que luego cuando lo hagamos al vapor no se deshaga. Lo vamos a echar en un molde, vamos a aplastarlo bien un poquito. Está súper rico y huele genial, ya lo vais a ver que cuando lo hagáis es que huele súper bien. Y ahora le vamos a poner el fil transparente debe ir dentro para que no se cree una costra. Vamos a poner más o menos así, lo cortamos. Ahí, podía haber usado también yo unas tijeras, un cuchillo para cortar, pero bueno. Ahí. Y ahora esto lo tenemos que meter para adentro, que no se nos pegue con el calorcito, para que no nos cree la típica costra que incluso también le salen a las natillas. Lo vamos a llevar a la nevera un mínimo de 4 horas. Ha pasado 1 hora y mirar cómo ha subido y qué esponjosidad. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es quitar el aire de toda nuestra masa. Vamos a amasar primero en el mismo bol hasta que el bol quede limpio, y una vez que el bol quede limpio lo vamos a pasar a la mesa y vamos a amasar otros 10-15 minutos. Hemos dividido la masa en dos, hemos echado un poco de harina para que no se nos pegue y ahora vamos a hacer con las dos masas 2 cilindros. Esta sería solo una mitad. Pues con esta mitad que ya lo hemos movido bien, ahora vamos a hacer un cilindro. Bueno, una vez tenemos los cilindros, los vamos a cortar aproximadamente de unos 2 dedos de grosor. Bueno, pues ahora vamos a hacer la forma para rellenar. Lo primero que hemos hecho es una bola, hemos puesto un poquito de harina, lo hemos aplastado con la mano. Ahora con ayuda del rodillo lo que vamos a hacer es intentar que nos quede redondo. Yo siempre me imagino que hay un círculo aquí en el medio y ese circulito lo intento dejar más gordito que el resto porque es lo que tiene que soportar el relleno. Entonces, a ver, ahí. Yo siempre pongo el dedo, voy estirando. ¿Vale? Me imagino que está ahí
el dedo, voy estirando, nos tiene que quedar redondito. A mí es que las formas nunca me han quedado bien. Y bueno, más o menos vemos, ha quedado redondito, y la parte de aquí no sé si se aprecia, pero esta parte está como más gordita y esto está más finito. Eso es lo que tenemos que conseguir. Bueno, pues una vez lo tenemos redondito, todo redondito, no sé si se aprecia que el centro está más gordito. Ahora lo que vamos a coger es la masa, que la tengo aquí, y lo que vamos a hacer es una bolita con la masa. La masa debe de estar fría, ¿vale? Así que cuando la saquéis de la nevera, aseguraros que no le dé mucho la calor. Bueno, y ahora vamos a hacer, ¿veis? Con la masa hacemos una pelotita redonda. Cogemos un poquito más. La ponemos aquí. Y ahora lo vamos a cerrar bien. Le podéis hacer pliegues, siempre que esté bien cerrado lo podéis dejar redondo, le podéis hacer pliegues como queráis. En este caso le estoy haciendo pliegue porque para mí me resulta más fácil que dejarlo redondo bonito. Así. Cogemos un papel de horno y ya lo tenemos hecho, así con todos. Hemos puesto la vaporera, hemos puesto el fondo de agua, la vaporera, y ahora vamos a echar nuestras bolitas. A ver, ahí. Vamos a tapar y las vamos a tener 10 minutos. Han pasado 10 minutos, hemos apagado el fuego y ahora vamos a abrir un poquito la cacerola, no mucho, un poquito. Lo vamos a dejar 5 minutos más antes de abrir la cacerola completa, bueno, la tapadera completa. Esto va a hacer que el cambio brusco de temperatura no nos va a bajar la masa. Mirad qué delicia cómo ha crecido. Lo vamos a dejar 2 minutitos más y ya lo sacamos. ¡Ah! ¡Qué ganas de comer! Bueno, ya lo tenemos hecho y mirad qué maravilla. Ahora voy a abrir uno para que veáis cómo se ve por dentro y lo esponjosito que está. Bueno, mirad cuánta esponjosidad. Este ya le he pegado un bocado. Mirad qué cosa más rica. Qué esponjoso el relleno. Mirad, esto está buenísimo.